Bendiciones, de nuevo acá con ustedes en el mensaje de cada semana de la promesa del ministerio de Jesús. Comenzamos, ¿verdad?, con los libros de los evangelios. No recuerden siempre compartir el mensaje con otros, con amigos, hermanos. Los bendigo a todos en el nombre de Jesucristo y deben suscribirse para seguir con el ministerio de salvación, de vida eterna, de las buenas noticias, de las promesas de ese Dios maravilloso, que es el que nos da la fortaleza, nuestro creador, nuestro sanador, que tenemos el mejor intercesor. En el nombre que sobre todo nombre aquí en la tierra, tenemos el mejor destino, tenemos ese Dios maravilloso que por gracia nosotros somos salvos. Les bendigo en este día. Bendiciones a todos. Bueno, hoy comenzamos con el evangelio del libro de Mateo, y quiero hablarle acerca de una promesa que el Espíritu Santo ha tratado conmigo. Y una de las cosas que el Señor mostraba en mi vida era porque en medio de estos tiempos, a través de las predicaciones hemos hablado de muchos temas en cuanto a la parte de liberación, autoliberación, y la parte de la guerra espiritual y cómo hablarle al enemigo en estos tiempos que ha querido intimidar a la humanidad por medio de la pandemia y por medio de las situaciones económicas que ha pasado en muchos países, ¿verdad? Pero hoy tenemos de nuevo una palabra de bendición. Y en medio de estas circunstancias que hemos vivido, que el Señor me dijo que no cerrara la iglesia, que estuviera en los hogares, que abriera casas de bendición, he caminado a través de promesas y le doy gracias al Señor. Y yo le decía, Señor, ¿qué voy a hacer con el pueblo? ¿Qué hago con el pueblo ahora? Que en medio de esta aflicción, en medio de toda esta situación, que las personas, este es el mejor tiempo donde las personas están conociendo al Señor. El Señor me hablaba y me decía que dijera gracias. Gracias. Y yo le decía, wow, Señor, te doy gracias, porque hablamos de un Dios proveedor y Dios ha dado la provisión. ¿Qué voy a hacer con su pueblo y dónde se va a meter el pueblo? Y una de las cosas que el Señor me daba en el libro de Mateo, el libro de Mateo 14, cuando voy a leer esa parte de esa escritura, en la Biblia dice, Dios habla hoy. Y dice acá, cuando Jesús recibió la noticia, se fue allí él solo en una barca a un lugar apartado. Me llama la atención de que en muchos versículos bíblicos en el Evangelio, Jesús se apartaba a sola, o sea, intimidad con el Padre. Y decía aquí, pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y dice acá, dice, sintió compasión de ellos. Dice que sintió compasión por la multitud. Y dice, y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron, ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús le contestó, no es necesario que se vayan, denle ustedes de comer. Ellos respondieron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús le dijo, tráigamelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando hacia el cielo, dio gracias a Dios. Y partió los panes, los dio a los discípulos, y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y todavía llenaron 12 canastas con los pedazos sobrantes. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y cuando yo leí esas palabras, sí, pues tiene mucho que predicamos de parte de lo que es la parte de la multiplicación, ¿no? Pero el Señor me ministraba que Él iba a proveer su casa para que se pudieran congregar.
O sea, que en medio, como pasó, hablaba en la parte cuando hablaba de Moisés, ¿verdad? Que el pueblo crecía en medio de la aflicción, en medio de la opresión, el pueblo crecía. Y en estos tiempos nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias. ¿Y qué significa la gracia? La gracia significa alabar a Dios. Es bondad, misericordia, amor. Esa es la gracia. Y nosotros por gracia somos salvos. Y nosotros tenemos que dar gracias al Padre a través de Jesús en todo y por todo. Y el Señor ministraba en esa mañana a mi vida lo que era la gracia de Él, ¿verdad? Porque por gracia nosotros recibimos de gracia, crecemos en la gracia. Todo es en la gracia, en el amor de Dios. Y era entender esa palabra. Porque en medio de estos tiempos, cuando yo hablo y le digo a ustedes y le digo al pueblo de la iglesia que debemos vivir la palabra, que nuestra economía no depende del sistema del gobierno en qué país nosotros estemos, ¿verdad? Y que nosotros no dependemos lo que son las cosas terrenales, que debemos ser personas espirituales, creer en el poder de Dios y sabemos, y cuando nosotros sabemos realmente, cuando escudriñamos las escrituras, cuando tenemos una intimidad con el Padre y sabemos que Él es nuestro proveedor, nosotros siempre lo vemos como esas cosas materiales que es para nosotros y resulta que el Señor dice que buscar primeramente el reino de su justicia. Si yo estoy haciendo el trabajo del Señor, llevándole a las personas las buenas nuevas, como hacía Jesús, el ministerio de Jesús de liberación, libertando a los oprimidos por el diablo, hablándole a las personas la verdad, lo que dice las escrituras, que Él vino, ¿verdad?, a sanar a los enfermos, a estar con los pecadores, llevándole y libertando a las almas, dándole gracias a Dios por todo. Y yo le decía, Señor, yo te doy gracias por el local que tengo, Señor, porque ese fue el que me está impulsando a llegar, o sea que eso no es una limitante. Y yo le decía, gracias, Señor, por ese local, por el dueño, por todo le estaba dando gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el proveedor, el Señor tiene su casa, el Señor nos va a guiar y le damos gracias. O sea, mire lo que el Señor está proveyendo. Si Él con dos pescados y 5 panes alimentó a una multitud, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, ¿cómo usted cree que Dios no va a dar ese lugar para que se haga la obra del Señor? Lo que quiero decir acá, que no es ni es donde yo esté, ni que nosotros como hijos de Dios, nosotros podemos depender de la economía terrenal. No debemos buscar culpables, debemos darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo, porque el Señor le saca provecho a lo que Satanás está haciendo en estos tiempos en nuestra nación. ¿Por qué? Porque ahí es donde el creyente realmente se ha aprobado, donde muchos ministros, muchos líderes, muchas personas están escondidas, iglesias enteras, cerradas, justificándose, y usted no se puede justificar, porque la palabra dice que Dios lo justificó, y si Él dice que nada te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, nosotros tenemos que caminar bajo la obediencia del Señor, no bajo del Dios de este siglo que vive motivando a las personas para que desobedezcan, porque no conocemos lo que es el amor, no conocemos lo que es el poder de Dios. Y le doy gracias a Dios porque lo que el Señor me ha llenado es del poder de Él, creerle a Él en obediencia, de no cerrar el ministerio. Y si tengo que cerrarlo, bueno, hago varios servicios, voy a las casas de bendición. Y en estos tiempos la gente le ha creído, la gente ha visto los milagros. El Señor me dio una promesa y la llevo a los hogares, que a toda persona que yo ministre no van a morir, no se van a enfermar de COVID, y que nadie va a morir en el crono, sino en el Cairo, en el tiempo del Señor. Soy portadora de buenas noticias y he sentido el respaldo del Padre Celestial, y el Señor se va a encargar de su casa y de añadir todo lo que haga falta en su casa por causa del poder de Dios, porque hay alguien que le cree al Señor. Entonces, si usted lo cree, el Señor lo hace. Pero en estos tiempos, ¿qué están haciendo muchas personas? El miedo. Y una de las cosas que el enemigo ha hecho es intimidar por medio de las redes, de las malas noticias. Pero muchas personas, ¿verdad?, que se han congregado en los hogares, que están creyendo en lo sobrenatural de Dios, están confiando en el Señor. Como les vengo diciendo en cada mensaje,
de cada día, que le estoy diciendo que nosotros no está, yo no estoy motivando a la gente que rete al diablo o que rete a Dios, sino que le crea, que tiene promesa, que viva la palabra, que escudriñe las escrituras, que ellos no dependen de la cuarta parte del mundo que se va, que nosotros tenemos que levantarnos, que nosotros debemos caminar en seguridad y confianza en medio de estos tiempos, que el diablo no tiene parte en ti, que el Señor, que el ministerio de liberación no es como ministerio solo, lo tenemos que practicar todos los hijos de Dios. Si nosotros estamos en la gracia somos salvos. El que nos habló fue Cristo por gracia, por amor. La gracia significa amor. Ese amor fue como dice las escrituras, que de tal manera Dios amó al mundo, y que por su gracia nosotros fuimos redimidos. Es recordarle al enemigo qué fue lo que hizo Jesús por nosotros, a dónde fue en ese cuerpo. Y vengo diciendo la semana pasada que Él salvó, que Él sanó todas las enfermedades, cualquier enfermedad, aún los leprosos, y un solo leproso le dio gracias al Señor. Y nosotros muchas veces el Señor ha hecho tantos milagros en nosotros y estamos vivos y no nos levantamos a darle gracias, porque el enemigo no nos puede tocar, porque podemos caminar y no nos doblamos un pie, porque le damos gracias al Señor. Si hoy tú tienes lo que tengas, como pasó con la viuda, ¿verdad? Y tienes un poquito de harina, dale gracias al Señor. El Señor lo va a multiplicar y decirle: Señor, ahora quiero el relleno, quiero que me traigas el relleno, porque Él es tu proveedor. Es vivir la palabra, pero darle gracias. El Señor quiere que tú en este día, tú te liberes del espíritu de la quejanza, del espíritu de la crítica, del espíritu de duda, de incredulidad. Somos un ministerio de liberación. Es todo el mundo. Debemos ser libres del espíritu de opresión, del engaño, la mentira, de ese espíritu que no le crees al Padre, de ese espíritu que está confiando. Cuando tú confías en lo terrenal, tú estás confiando en el Dios de este siglo. Y cuando tu mirada está puesta en cuánto está el dólar hoy, no importa, de las gracias. Si el dólar subió, si el dólar bajó, dale las gracias, porque Dios es tu proveedor, tu sustentador. Cuando tú sabes quién eres, que tú eres hijo, que tú no eres bastardo, que tú obedeces al Padre, que tienes que caminar en libertad. ¿Cuál es la libertad? Creyendo en ese proveedor. El Señor va a dar la provisión, y ya la dio, de ese galpón en el nombre de Jesucristo. Pero estamos caminando bajo el poder sobrenatural de Dios. Es lo que el Señor quiere, y yo te motivo que la quejanza tiene que salir de tu vida. Tienes que ser agradecido de que hoy no estás en un hospital como muchas personas y se están muriendo. Gente, el Señor dice que Él no quiere idólatras, pero cuando no sabes quién eres, cuando no tienes identidad, estás haciendo lo contrario y estás confiando en el enemigo. Cuando tú dices que Dios te habla y no haces lo que Dios te dice, no haces lo que, no caminas en la libertad, en la gracia, y no le das gracias por todo. Le decía: gracias, Señor, gracias por lo que tienes ahorita. No es que te vas a conformar, no es que no vas a creer, sino que tú le vas a hablar a las circunstancias, que llamar las cosas que no son como si fuese. Cuando tú usas la palabra, cuando tú usas la espada del Espíritu, dice las Escrituras, que tú le tienes que decir al enemigo que tus armas, que las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Es destruir las obras del enemigo en el nombre de Jesucristo y darle gracias, porque tú no dependes, tu economía no depende de la tierra. Dándole gracias por lo que hoy tienes, por lo que viene en camino, por lo que ya viviste. Tienes que darle gracias. Gracias. Gracias por todo. Y él me decía: dame las gracias. Y yo le decía: Señor, te doy gracias por cada discípulo. Aún te doy gracias por los que se rebelen. Señor, yo te doy gracias, Espíritu Santo, por aún los que no han entendido. Pero te doy gracias por todos aquellos que se están congregando. Te doy gracias, Señor, por los cantores. Te doy gracias por cada discípulo, por cada danzarín, Señor. Yo te doy gracias por lo que me has dado. Gracias porque eres mi sustento, mi proveedor. Porque yo tengo el mejor médico. Yo le doy gracias
porque tengo el mejor proveedor. Yo le doy gracias al Señor porque Él es mi roca, porque yo estoy parada en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Le doy gracias por la salvación, por la vida eterna. Le doy gracias porque el Señor va a tratar con cada uno de manera distinta, de acuerdo a lo que tú tienes. Pero tenemos que caminar bajo la obediencia, sacarnos la quejabanza, sacarnos de ver las cosas terrenales, de lo que está pasando al mundo entero. Tú tienes que llenarte de la palabra y comenzar a profetizar sobre el pueblo que Dios te ha entregado, ministro de Dios, y levantarte y resplandecer en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo le decía, gracias, Señor, porque me llamaste para servirte. Y ese es el agrado, porque yo le decía, Señor, gracias, gracias porque tú tienes ese lugar, Señor. Pero mientras estemos en este lugar, Señor, tú tendrás cuidado y el Señor lo ha prometido, porque yo estoy caminando bajo una promesa. Yo estoy caminando cuando Él me dijo que no cerrara la iglesia, cuando el Señor me ministraba y me decía que siguiera predicando, que no tuviera temor de malas noticias. Y las personas se han dedicado por medio de las redes, cuántos cada día han muerto. Pero cuando nosotros vemos la vida de cada uno, lo vemos bueno y lo vemos que se murió fulanito de tal, que se murió Pedro, Juan, porque tenía mucho dinero, porque tenía carro, porque tenía una profesión, porque estaba como estaba. Pero aquellas personas han tenido muchos y los he conocido su corazón cerrado hacia Dios, sino con la idolatría. Y no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que nosotros dejemos y renunciemos a la idolatría. El Señor quiere que tú te levantes, que tú le des gracias, porque abriste tus ojos, porque tus órganos funcionaron, porque hoy puedes comer lo que quieres en medio de esta oscuridad, que tú seas victorioso en medio de la oscuridad, que aunque, como dice el Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerá más mal alguno, porque Él te infundirá aliento. Él es el que te da vida. El Señor me ministraba una palabra que me gusta. No nada más que es el dueño del oro y la plata, que me dijo que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que habita en la tierra. Y una de las cosas que me llamaba la atención en los evangelios era en Mateo, en Marcos 14, que queremos leerlo de nuevo. Marcos 14, que el Señor habla allí de la parte del memorial. Y dice allí, mientras comía Jesús, tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a quien, a Dios, los partió y se lo dio a ellos. Y luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias, se la pasó a ellos y todos bebieron. O sea, le daba gracias a Dios por ese memorial y que lo recordáramos. Entonces hay que decirle al enemigo, hoy le doy gracias al Señor porque por las llagas de Cristo yo fui sanada y curada. Y el Señor cura toda enfermedad, es toda la enfermedad. Nosotros tenemos que llevar un manual, el manual de vida de Cristo, de liberación, llenarnos de Cristo, ser cristocéntrico. Porque si usted dice que usted es salvo por gracia, que usted es cristiano, que usted debe, ¿dónde está lo que significa evangelio? Usted debe llevar las buenas nuevas, usted debe ir a todo lugar, a todos los hogares. Una de las cosas que me llama la atención del ministerio de Jesús era que Jesús iba a la sinagoga ciertamente a enseñar, pero dice que la gente no cabía donde él estaba, por las puertas, a las orillas de los lagos, que la gente lo perseguía y él tenía compasión de las almas. ¿En dónde está la compasión? Si el Señor habla en Juan 14, 12, que el que creen en él, mayores cosas de las que Jesús hizo, nosotros vamos a hacer. Entonces, ¿dónde está la palabra cristocéntrica? A lo mejor muchos ministros saben toda la palabra, pero cuando viene la situación que estamos viviendo a nivel mundial, de la ola de prueba que ha venido al mundo entero, entonces ¿dónde estamos? Tenemos de predicar sin miedo, creyéndole al Padre, porque papá te dio una promesa. El diablo no te puede matar. En el nombre de Jesucristo tú tienes, cuando recibiste a Cristo, te dio poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. No importa si el que está a tu lado tiene COVID, no te importa qué es lo que tiene. ¿Sabes qué? Me llamaba la atención de las escrituras, que los leprosos, igual que la gente de COVID, tenían que
estar apartado. O sea, un enfermo del mismo leproso era otro leproso. Y ahorita la gente de COVID, ellos tienen que estar todos juntos. Pero Dios mostró que Él podía sanar un leproso. Y Él sanó el primer leproso. Y le dijo que si quería que quedara limpio, le dijo que sí. Y Él fue y le dijo, ahora preséntate a tu sacerdote con una ofrenda. Y le dijo para que vieran que él había sido sanado. Y uno fue nada más agradecido de los 10 leprosos también. O sea que él dio a demostrar que él, así como que nada, no había medicina para sanar un leproso en ese tiempo. Pero ahora igual no hay medicina de sanar un COVID. La único es morir. Pero ¿qué pasa? El único que puede sanar un COVID en este tiempo se llama nuestro libertador Jesucristo. El único que te puede proveer se llama Jesucristo. El único que me puede dar un galpón se llama Jesucristo. El que puede alimentar dando maná del cielo al pueblo es Jesucristo, el único que nos puede guardar, porque por amor, eso es lo que usted debe creer. Y esto no es un cuento, esto no es que es la Biblia que usted tenga, es poder de Dios, es ser un hijo espiritual en el nombre de Jesucristo, es abrir tus puertas. No es que ser prudente, una mentira del diablo que está usando para que la gente abandone la obra de Dios. Y muchos han abandonado la obra del Señor porque el enemigo ha buscado de intimidar a las personas. Pero yo te vengo a decir, quita esa quejabanza, echo fuera el miedo, la incredulidad, la confianza con el enemigo. Recuerda que tu economía no puede depender del sistema de ningún gobierno. En el nombre de Jesucristo depende del cielo. Que tu salud no depende de la tierra. Nada depende de la tierra cuando tú eres un hijo de Dios. Cuando tú escudriñas las escrituras, el Espíritu Santo va a comenzar a hablar a tu vida. No es saberse de Génesis hasta Apocalipsis y da tremendos mensajes, pero que cuando te toca vivirlo vas a cerrar las puertas. Poder de Dios. El Señor va a proveer lo que tú necesites. Entrégate a Él, confía en Él y Él va a hacer lo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Él lo va a hacer. Nosotros debemos de confiar en Él y dejar que Dios actúe. Y una de las cosas que me llama la atención es una cita bíblica del apóstol Pablo que habla en Filipenses 4:6 y queremos leerlo en la Reina Valera. Hermano, puede leerlo en Reina Valera, que me gusta como lo dice allá, porque de verdad quiero que ustedes entiendan qué es lo que el Señor en estos tiempos, Él quiere que nosotros sepamos. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dando gracias, y dice que vas a tener paz. Entonces, cuando son versículos que siempre lo decimos y los ponemos en los estados de WhatsApp, pero no lo vivimos. Dice que vas a tener, que por nada esté afanoso, sino que lo pongas delante de Dios, que toda aflicción, tú pones todo delante de Dios. Mira, lo que Dios estableció en tu vida, hombre, mujer y jóvenes, el Señor lo va a cumplir, lo que ha establecido en tu vida. Solamente tienes que descansar en el Señor. Una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo en un proceso, me dijo a mí, yo voy a hacer lo que la ungida me pida. Y hoy yo he visto de ese instante y antes todo lo que le he pedido al Señor. El Señor lo ha hecho, porque para eso el Señor me confronta, me da una preparación, pero lo que el Señor ha establecido en nuestras vidas lo va a cumplir, así tú no quieras, porque tú estás en las manos del Padre y tienes que llevar las buenas noticias del reino. ¿Quién te sanó? ¿Dónde está Yahvé Rafa? ¿Dónde está Yahvé Jireh? No está en tu vida, solamente quedó en un papel, como dicen las personas incrédulas, que el papel lo aguanta todo. Mentira del diablo. Te tienes que parar, hombre y mujer, porque tú eres la mujer sabia que edifica su casa. Tú eres una gobernadora. El Señor te sentó en lugares celestiales para gobernar. El Señor está sentado en el trono, aunque el mundo te quiera cuestionar.
En el nombre de Jesucristo tú te levantas por tu familia, por tu esposo, porque tu esposo es un rey sacerdote. Cuando tú predicas a aquella mujer que te hizo daño, tú tienes que perdonar, tienes que soltar, tú tienes que pararte en la brecha, porque el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Y la gente anda distraída y es decirle al diablo: yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Tú no tienes parte en mí, no tienes parte en mi familia. Tú sueltas a mi familia. Recuerda, en estos tiempos que se ha levantado Satanás a través de la santería, le han llamado religión. Eso es brujería, eso es maldad, eso es venganza. Son asesinos, son instrumentos de Satanás. Tú tienes que decirle a Satanás que lo suelte en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero tienes que tener entendimiento, tienes que escudriñar, tienes que tener intimidad, tienes que apartarte para Él. Porque Él así, eso lo hacía Jesús. Se apartaba para el Señor, se apartaba para papá. Y dice que mayores cosas cuando tú crees. Cuando tú crees vas a sanar a los enfermos. Cuando tú crees tú vas a ir a las cárceles. Cuando tú crees vas a ir a la calle a predicar. Cuando tú crees no vas a tener miedo. Porque el Señor va a extender su mano sobre su boca. Si tú no tienes miedo, si tú te pones en la mano de papá, ¿qué dice Él? Que si te convirtieres a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como la boca de Yahweh, como la boca del Todopoderoso. Pero Él no te mintió, dice que pelearán contra ti, pero no te vencerán. Tú eres más que vencedor, porque los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Y tú tienes que hablarle al diablo que tiene que retroceder de tu casa. Que el ángel de la muerte no puede ser techo de tu casa. Que la miseria no puede estar en tu casa, porque tú eres un hijo de Dios. Yo no te estoy diciendo que seas vanidoso. Yo te estoy diciendo que conozcas al Padre. Que tú no dependes del sistema, de la tierra, de la economía, de la tierra. Que tú dependes de un Padre. Que ese Padre es tu proveedor, tu sustentador, la roca. Que van a venir vientos, van a venir mareas, se van a levantar contra ti. Pero si tú estás en la roca, tú no caes. Y Satanás no puede tocarte. Porque dice las Escrituras, en las cartas de Juan, que el que practica el pecado es del diablo. Y si tú no eres practicante, y el Señor lo borró. Algo que me decía el Señor en esta semana, que mucha gente pedía perdón y se liberaba, pero no los borraba. Otra vez los traía a memoria. Y no puedes traer a memoria lo que el Señor ya ha borrado. Él dice que los borró. Nosotros debemos borrar y no recordarlo, porque el Señor ya nos perdonó. Por eso es que se llama liberación en la línea sanguínea transgeneracional, liberando esa línea sanguínea, rompiendo para que tu descendencia no se le cumpla lo que tú viviste. Lo que tú viviste ya lo viviste, ya pasó. Ahora son cosas nuevas lo que el Señor te va a ir mostrando, y la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el Señor es bueno, dice que te va a dar la paz. ¿Y cómo te va a dar la paz si tú no le dices: Señor, gracias? Gracias por lo que vivo, porque lo que tú viviste, eso es lo que te ha levantado como ese guerrero, como esa atalaya, como esa centinela, como ese hijo de Dios, que tú le crees a ese Padre. Siempre las personas, a donde quieras que te vayas, aún te vas porque no te gusta lo que el pastor te dijo, la pastora te dijo, porque ha confrontado tu vida. A donde tú vayas, al país que tú vayas, a la iglesia que tú vayas, papá y te va a confrontar, porque papá te ama. Papá quiere que tú no sigas obedeciendo al diablo. Porque yo te estoy hablando, yo te puedo hablar de sujeción, yo no te estoy diciendo que te sometas. Lo único que te digo es que escudriñe las Escrituras, que no dejes que nadie te engañe, que no te pongas cargas falsas colocadas en tu vida. Solamente cuando tú escudriñas, tú sabes a lo que le vas a decir amén. Ahí esto, la gente quiere que Dios le hable, pero lo bueno. Pero no quiere que sea confrontado, porque el Señor para restaurar tu vida necesita que seas confrontado con la verdad, con lo que Él es.
Si yo le digo a papá, ok, el pueblo creció, ajá, ¿ahora qué hago? No te importa, ese es mi pueblo. Yo proveo el lugar, yo te entrego la pecera para que metas a ese pueblo como hice con los peces y los panes. Ese poquito de pedacitos que tú tienes, yo lo voy a multiplicar a más de 5,000 familias en el nombre poderoso de Jesucristo. Ese es el Dios que yo creo, al Dios que yo le sirvo, a ese Dios que es mi proveedor, mi sustentador, a ese Dios que yo le creo, que de Jehová es la tierra y su plenitud y lo que habita, que no debo tener temor de malas noticias, que virtud tiene que salir de mí. Cuando nosotros creemos eso, no vamos a tener transferencia, porque tenemos que creerle a ese Padre, tenemos que creerle a ese Dios todopoderoso. Cuando nosotros sabemos orar, yo te estoy enseñando que tú aprendas a orar, que tú le aprendas a dar gracias al Padre, pero que tú le aprendas a hablar al enemigo, que tú alabes a Dios, que levantes tus manos en acción de gracia, que el Señor va a poner gracia sobre tu vida. Un hijo de Dios no mendiga. Un hijo de Dios le da el primer lugar a Dios. El primer lugar es para el Señor, porque el Señor vino a enseñarte, a bendecirte, a proveerte. No esperes nada del ser humano. Cuando el ser humano te da algo, es porque Dios puso gracia sobre gracia, ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y te va a dar siempre paz. El Señor habla de paz en medio de la tormenta. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando Pedro caminó sobre las aguas y miró hacia abajo, se hundió. Y así están los hijos de Dios, que muchos hijos de Dios están en la cúpula, pero cuando miran la situación del país, ahí se caen. Y hablan lo contrario, porque no creen en ese Dios todopoderoso. Y comienzan a quejarse. ¿Y qué trae la queja? Están llamando las situaciones a su vida. Y muchas personas creen que somos bendecidos porque somos pastores. Yo también estuve sentada. Ahí empecé a orar, a guerrear, a hablar con papá. Porque yo aún no sabía cuál era mi llamado, pero amaba a Dios. Estaba ahí, yo decía que tenía que haber algo distinto. Porque aún Jesús, Satanás le tenía muchas pruebas. Pero ¿qué estaba haciendo Jesús? Preparándose para su Padre, porque venía a cumplir un propósito. Él es el esposo y nosotros la novia, que somos la iglesia. Y Él vino a enseñar a sus discípulos 3 años y medio. Déjate formar, déjate tratar con Dios, porque el Señor conoce todo lo tuyo. El Señor, así como cuidó el propósito de Moisés, va a cuidar tu propósito y lo va a cumplir en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque fuiste llamado en estos tiempos como un guerrero para libertar tu nación, para profetizar, para levantar clamor. No escuche lo que el diablo diga en contra tuya. Sigue creciendo en el nombre de Jesucristo, porque sí lo podemos hacer. Eso es un guerrero, el que se enfrenta directamente con Satanás. Y ahorita en estos tiempos se está viendo la iglesia cuáles son los guerreros que se enfrentan contra el ángel de la muerte sin miedo, creyéndole, revestido de la gracia y de la armadura de Dios, sobre todo de la gracia, donde el fuego de Dios, la sábana del fuego del Espíritu Santo está alrededor nuestro, quemando toda obra del enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Hablaba con el pueblo y le decía uno de los milagros que hizo Jesús. Wow, qué tremendo. Cuando le dio vista a un ciego, agarró lodo y saliva y se lo puso en los ojos. Las cosas de Dios son locura. Y una de las cosas que aprendí, que el Espíritu Santo lo reveló en el nombre de Jesucristo por medio de unos hijos de Dios, es echarse sal en la lengua al salir de la casa. O sea, hace la función de uno de los medicamentos. ¿Y cuántas veces Satanás ha tomado la sal, que es malo, y la sal sirve para sanar? Y cuando escudriñamos qué hacía la sal, qué representaba la sal, que hasta ahora las aguas son sanas, que los niños los envolvían en sal por la lepra, y que dice la Escritura que yo soy la sal de la tierra. Es cuando nosotros nos damos cuenta qué importancia tiene la sal. Es para sanar. Pueden decir los creyentes que somos brujos, pero déjame decirte, escudriña las Escrituras, obedece a papá, no tengas miedo, no te dejes intimidar.
Tu virtud tiene que salir de ti. Virtud, sanidad. Usa los elementos de papá. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve el vino? ¿Para qué sirve el pan que representa el cuerpo de Cristo? Sumerge tu cuerpo en las heridas de Cristo. ¿Cuántas personas? Ahora usted va a la farmacia y usted pide antes, sí, por si acaso le da COVID. Dame el tratamiento pre. Dios mío, ¿qué está pasando? Y te entrega un poco de vitamina y creo que la desametasona cuenta tantos dólares y tú te lo vas a tomar por si acaso te da COVID. Pero no son capaces de tomar una hora, una intimidad con el Padre. No hay tiempo para eso. ¿Por qué si los santeros hacen toda su brujería, por qué ellos tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Te recuerdo, hijo de Dios, ningún brujo te puede ver si estás cubierto con la sangre de Cristo. Ningún brujo te puede matar porque tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Y Satanás no puede matar a un hijo de Dios. Pero tú te tienes que levantar. Lo que te mata es el miedo. Lo que te mata es la desconfianza hacia el Padre. Levántate y resplandece. No te distraigas. No te descuides. Porque muchos en estos tiempos están esperando la ayuda en el país donde está. Pero la ayuda está en Cristo Jesús. La bendición está en Cristo. Y la gente cree que nada más los venezolanos que están pendientes de la ayudita. Pero en todos los países está lo mismo. Porque están dependiendo del ser humano, de la tierra. Pero hoy te digo, hombre, mujer, jóvenes, comienza a depender de Dios. Y nunca más vas a esperar en el ser humano, en el hombre. Porque la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando tú confías en Dios, vas a saber que tienes el mejor médico, que tienes el mejor proveedor, que tienes el mejor juez, que tienes el mejor abogado y que tienes el mejor intercesor y que tienes el mejor destino. En el nombre de Jesucristo. Y que vas a caminar en el Cairo del Señor. Que no vas a caminar en el crono. Que estás en la tierra y vas a poder solucionar todas las cosas en la tierra. Y déjame decirte que Dios no te da carga que tú no puedas llevar. Esto que tú estás viviendo, entrégalo al Señor porque el Señor te quiere convertir en una persona que tú le creas. Es tiempo de creerle al Padre. Es tiempo de caminar con el Padre. En las peores situaciones que tuve, que ya no, en el nombre de Jesucristo, ahí comencé a creerle a Dios. Ahí fue mi periodo de prueba de fe. Ahí fue donde yo me formé como una mujer de fe, como una guerrera, como una intercesora, donde Dios se convirtió en mi vida, como Él me decía, un estandarte y lámpara a mis pies su palabra y lumbrera su camino. Eso fue lo que el Señor hizo y yo le creí y todo lo he logrado. Y el éxito y todo lo que viene, le digo al pueblo que todo lo que viene a mi vida por añadidura es porque debe haber la manifestación de un reino y porque ellos tienen que ver la gloria de Dios. La gloria de Dios, porque la gente está pendiente de lo material. Pero sabes que yo soy rica y soy millonaria en bendiciones espirituales, porque cuando mi padre me dijo, yo voy a hacer lo que la ungida me pida. Y yo le pido para esa cantidad de pueblo que el Señor me ha entregado, yo le pido vida y salud. Y he visto el respaldo y la gloria de Dios en mi vida. Y el Señor está tratando con el pueblo. Pero yo estoy trabajando desde la obediencia del Señor, de lo que el Señor me diga que debo hacer. Pero estoy segura que lo que el Padre estableció en mi vida lo va a cumplir. Pero para eso hay una preparación. La gente quiere ser bendecida, pero no quiere obedecer. Y obedecer es creerle a Dios. Es creer que tú eres un hijo de Dios. Es levantarte en medio de esta circunstancia que vive la nación. ¿Por qué? Porque el Señor te ha prometido que Él te libró de la ola de prueba que vino al mundo entero. No tengas temor de malas noticias. Activa los ángeles que te asignaron cuando tú naciste. Haz la obra de Dios y Dios se va a ocupar de todo lo tuyo, de todo lo que tú necesitas. Siempre lo que he visto en estos tiempos es que la gente lucha entre el yo y lo que es lo sobrenatural del Padre. Y eso es el problema. Yo hablaba con unos discípulos y le decía, un profesor de sociales
confronta, el Espíritu Santo lo confronta, porque dicen que el ser humano viene de la evolución, viene del mono. Yo le digo, no, Señor, nosotros no, la Biblia no dice que venimos del mono, nosotros no somos hijos del mono. Ve, pero un profesor de sociales, eso lo confronta porque por años ha aprendido eso. Igual que pasa con el médico. Donde termina el médico, ahí comienza a actuar el Señor. Y no estamos diciendo que no vamos a ir al médico y que no necesitamos una medicina, pero no puede ser un asesino de tu cuerpo, porque cada pastilla te sana una cosa, pero te daña otra. Entonces, donde nosotros lo que nos tenemos que levantar como hijos de Dios, y tenemos el mejor médico, tenemos el mejor proveedor, el que tú puedes clamar, donde Él dice que clame. No deseamos uno de los Salmos 34 y 8, que el Señor nos sacó del sepulcro, de la muerte. Tienes que convertirte en un hijo de Dios dándole gracias a Dios. Si hoy estás viviendo lo que estés viviendo, dale gracias, porque tú no sabes cuál es la enseñanza de lo que estás viviendo y estás siendo confrontado y tienes una lucha espiritual entre tu alma, entre tus emociones y el Espíritu Santo. El Señor quiere que seas una persona espiritual, que quieres lo sobrenatural, pero lo que queremos de lo sobrenatural es lo material. Es lo material y no es lo que nos llena. Lo material es para que lo disfrutes en la tierra. Pero allá en el cielo tenemos mejores moradas. Aquí vas a disfrutar lo que tengas. Pero tienes que levantarte. Tienes que resplandecer. No debes tener miedo. Echa fuera el miedo. Entrégale toda tu circunstancia al Señor y Él va a obrar. Deja que Dios actúe. Deja que Dios haga. Que esa es la mayor bendición. Dice las Escrituras que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no viene tristeza con ellas. Tienes que comenzar a predicar el Evangelio. Si yo hoy estoy aquí sentada llevándote este mensaje, es porque alguien oró por mí durante un año, cuando las viejitas llegaban y agarraban una cajita y metían a todas las personas allí. Y todos los días a las 6 de la mañana, esas viejitas profetizaban sobre mi vida. Y aquí estoy hoy. Aunque unas ya se fueron con el Señor, pero nosotros tenemos que orar por las almas, porque cada día viene el relevo. ¿Por qué? Porque tenemos que por todas las décadas tenemos que dejar personas hasta que Cristo venga, porque tenemos el mejor destino, que es el cielo. Pero las personas no quieren entender eso. La gente está afanada, como dice allí el libro de Filipenses. La gente afligida, preocupada. ¿Qué van a comer mañana? ¿Qué se van a poner? ¿Qué van a hacer? ¿Y qué dice las Escrituras? No son cristocéntricos. Debemos ser cristocéntricos. Debemos aprender las Escrituras, cómo trabajan los demonios, eso sí. Y que somos libres y romper las maldiciones y aprender a liberar. Aprender a liberarnos la línea sanguínea. A creerle a Dios que de verdad Él es tu proveedor, tu sustentador. Yo le he ganado la batalla al enemigo en muchas áreas de mi vida. Y he sido bendecida y soy bendecida y sigo siendo bendecida. Y eso es lo que yo te enseño. Nadie da lo que no tiene. Yo bendigo tu vida hoy en el nombre de Jesucristo. Y te digo, mujer, hombre, que eres un rey sacerdote, que eres un príncipe. Y tú una reina, una princesa, que te levantes. Que te levantes por tus hijos. Que comiences a bajar del cielo todo lo que necesitas. En el nombre poderoso de Jesucristo, que no te dejes intimidar por las redes, que no te dejes intimidar por lo que están en la tierra. Suelta eso. No sigas siendo un adolescente espiritual. Debes de crecer. Debes levantarte, debes caminar en libertad. Claro que vas a tener oposición, como pasaba con Jesús. Y Jesús le decía, cuando los maestros de la ley lo criticaban, que Él tenía que estar con los pecadores, tenía que estar con todas aquellas personas, que Él no vino a buscar sano ni bueno, que Él vino a buscar los que estaban perdidos, los que estaban enfermos. Y como les vengo diciendo, los ministerios, las iglesias, los locales, esos son unos hospitales. Si tienes que sanar a una gente con COVID, lo puedes hacer. Pero si tú crees lo que Jesús hizo, si tú crees en el Padre, si tú no crees, tienes incredulidad o tienes miedo, no lo hagas. Primero restaura. Primero tienes que llevar una vida restaurada para caminar. Adora al Padre. Dale gracias, Señor, que me quieres enseñar en cada circunstancia. Yo he sido confrontada
para poder ministrar a muchas personas y a muchas mujeres, y le doy gracias y saludo a cada mujer que cada semana va viendo el mensaje, que está siendo discipulada, y que eso le recobra fuerza y le recobra ánimo en el país donde están. Yo las bendigo hoy, mujeres, y les digo que se levanten, que ustedes son más que vencedoras, que ustedes tienen ADN de Cristo y ADN de su pastora, que cada semana ustedes tienen ese mensaje de poder, de autoridad, que no tengan temor, que no dependan de la tierra, que dependan del cielo, que ustedes son unas mujeres y unos hombres poderosos en Dios, pero deben caminar. Dice las Escrituras que cuando tus caminos son derechos, aún tus enemigos estarán en paz contigo, en el nombre de Jesucristo. Bueno, entonces ya vamos a hacer la oración, y quiero que de verdad se levanten y resplandezcan y multipliquen el mensaje, porque hay mucho miedo, hay mucha confianza con las cosas terrenales. Y hoy te digo que te levantes por el poder de la palabra, que escudriña las Escrituras, que tengas una intimidad con el Padre, que te levantes, que le creas, que deja que Dios actúe, que así como Dios ha tratado conmigo, que le diera gracias por todo y en todo, por aún lo que había pasado ya, por lo que había vivido, por lo que el Señor está estableciendo en mi vida, por lo que el Señor está haciendo en mi vida, por lo que Dios me está dando en mi vida. Yo le doy gracias al Señor, que aún lo que yo no esté entendiendo, yo le doy gracias porque Él me lo va a revelar día a día. Yo le doy gracias porque ahí es donde he aprendido a ser esa atalaya, esa guerrera, esa mujer que Dios quiere que yo sea. Y eso es lo que el Señor quiere ahorita. Hombre, mujer, jóvenes, que te levantes, comienza a adorar a Dios, comienza a tener esa intimidad con el Padre. Y comienza a decirle al Padre que revele a tu vida, que hable a tu vida, y verás la gloria de Dios y caminarás en libertad. Decide hoy caminar en libertad. Y voy a orar por ti en este momento en el nombre poderoso de Jesucristo, para que hoy te puedas seguir levantando. Bendigo a todo el que esté viendo. ¿Cantamos Este es el tiempo? Oh, gloria a Dios. No hay nada más hermoso que caminar dentro de ese tiempo glorioso. Si te la sabes, cántala conmigo. De dónde te sacó y que te prometió.